Estados Unidos. Y ahorita le voy a decir por qué hay que destruir a Trump. Yo no defiendo los errores de este hombre, pero abra sus ojos porque aquí hay algo más valioso que Trump. Y de esto voy a hablar esta noche. Pero quiero primero introducir esto que está pasando en Israel. Pues mientras dice bien claro aquí, y dice que en las primeras 8 semanas del asalto, en otras palabras, yo me recuerdo la noche en Panamá que llego a la 1 de la mañana al hotel, prendo la televisión y ahí veo que ya es madrugada en Israel y en Gaza y en todo eso, y veo del ataque mortal, vicioso, inhumano de Hamás, planificado hace 2 años atrás, en la mente de un enfermo mental que ha perdido todo el sentido de vivir y está envenenado, que se ha convertido en un criminal que dice, el problema de los judíos es que ellos evalúan la vida. Nosotros, los Hamás, los árabes de Hamás, no nos importa la vida. Por eso es que usan a sus compatriotas de escudos. Y por eso es que mienten, y usan las escuelas, y usan los hospitales, y usan todo, y mantienen como rehenes a los ciudadanos árabes en Gaza, como lo han hecho en otras partes, donde lo han hecho en el Líbano, cuando la guerra del Líbano, y los hacen que se queden ahí para hacer los mártires, para después formar un teatro y exagerar. Nadie va a negar que en una guerra hay resultados negativos, que hay condiciones que son casualidades, o como le puedo decir, no casualidades, por decir, son resultados, daño colateral, le podemos llamar, daño colateral. Pero mire la frase, esta es una de las revistas más importantes, la leen todos los políticos del mundo, dice Time Magazine, dice bien claro aquí, y dice, después del asalto, escuche bien claro, después del asalto, y vuelvo y repito esto, después del asalto, y el asalto es después que Israel respondió al acto terrorista de octubre 6 y 7, donde violaron mujeres, donde mataron niños, los descuartizaron, los sacaron de los vientres, donde mataron más de 1.200 israelíes, peor noche de lo que pudo haber pasado en el comienzo del Holocausto. Pero entonces, mire cómo sagazmente ponen aquí, esto es increíble. Después del asalto, es decir, for the passing, después del asalto, después que los judíos reaccionaron, después que reaccionaron los judíos, entonces mire todo lo que ocurre, el bombardeo, la gente sin casas, y en las primeras 8 semanas, residentes de la franja de Gaza alegan que 16,000 habitantes de esta parte de residentes han sido asesinados, han sido criminalmente muertos por Israel. Yo no dudo que hay daño colateral. No niego que hay muertos. Una guerra es eso. Pero ¿de dónde vienen estas cifras? Y esto es lo que me enferma de estas revistas de tanto prestigio como el New York Times, como CNN, como NBC, que entonces ponen la noticia y mire cuál es la fuente de la noticia. Vamos a leerlo. En las primeras 8 semanas del asalto, es decir, otra palabra, estos son los víctimas y ahora son ellos los que están respondiendo al asalto verdadero a la libertad y a la democracia. Estaban tranquilos, estaban en sus kibbutz, estaban celebrando ya el final de Sukkot y de todas las fiestas que habían celebrado. Pero ahora quienes asaltan son los asaltados. Y esto es la forma subliminal de estos medios de lavarle el cerebro a la gente. Entonces mire más adelante. Entonces dice, han muerto cerca de 16,000 habitantes de Gaza, residentes que fueron asesinados. Pero mire bien, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza. ¿Sabe quién es eso? Hamás. Entonces usted le va a preguntar al diablo, si es bueno convertirse a Cristo y le va a decir que no. ¿Cómo estos medios que tienen millones pueden servir de instrumento para envenenar la mente?
Y dice, 1.9 millones fueron forzados a irse de los hogares, dice las Naciones Unidas. Ese es un reportaje. Primero, el Ministerio de Salud envenenado de Hamas. Segundo, las Naciones Unidas que no vale nada, que es nada más que un pozo séptico de políticos corrompidos del mundo entero y algunos necios y brutos que no se salen del lazo y siguen sosteniendo esa maquinaria brutal, corrupta, inmoral, antidios, que pone el aborto como un medio de control de la población, que encubre la realidad de lo que fue lo que causó la pandemia y que es un aliado de China, que controla y tiene la mentalidad del pueblo totalmente controlada. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan lo que quiero llegar. Entonces, y por aquí sigue, y sigue todo esto, como la gran catástrofe. Y la mentira sigue. Nadie va a negar que en cualquier guerra hay daños colaterales. Pero si usted también utiliza todos estos medios para demonizar a los afectados, entonces eso hay que, lo que dijo el Señor, y lo que dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, lo que dice San Pablo, lo que dice San Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, en los posteros días habrán tiempos peligrosos, lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1, en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Este espíritu de engaño y mentira está en todos lados. Ahora, en los últimos días, en los últimos años, en diferentes partes del mundo ha habido un renacimiento, por un lado espiritual, por otro lado, Dios ha permitido gobernantes que se desafíen la nueva orden mundial. En El Salvador, Bukele. El señor Bukele, que tenía 7 años cuando yo estuve durante la guerra, que fue miembro del Frente Farabundo Martí, que fue guerrillero, que fue todo esto, llega a ser alcalde de un pueblo en El Salvador. Y siendo alcalde de ese pueblo, Dios trata con el hombre. El hombre llega a la presidencia. Se atreve a enfrentar a las maras, que yo entiendo lo vil y lo terrible que fueron, porque las maras se engrandecen después de la guerra. Cuando termina la guerra de El Salvador, los escuadrones de la mano blanca, del terrorismo de derecha, aquellos que venían de secuestrar, de matar, de hacer barbaridades en nombre de los principios extremistas de derecha. Entonces están los comunistas del Frente Farabundo Martí. Y cuando se termina la guerra, y entonces empieza a haber un régimen un poco más de democracia, los maleantes y los corruptos de la mano blanca del movimiento totalmente de terrorismo de derecha, hacen una alianza con los guerrilleros criminales asesinos del Frente Farabundo Martí, y comienzan a crecer lo que se llama las maras salvatruchas. Muchos de ellos son individuos que huyeron durante la guerra a Los Ángeles y a parte de Estados Unidos. Se llega a decir que habían 25,000 de estas personas en Los Ángeles. Estaban hasta en Long Island, en todo Estados Unidos. Criminales, bandidos. Llega un Bukele y empieza a pelear contra esto. Y entonces las Naciones Unidas, los movimientos de Amnistía Internacional y de defensa de los derechos humanos, que no habían abierto su boca ni una sola vez para condenar los crímenes, secuestros, violaciones, intimidaciones, todo que controlaban El Salvador por miedo, terrorizado por una filosofía demoníaca, y aparece un hombre con pantalones, temeroso de Dios, y entonces empieza a hacerle la guerra a estos maleantes. Y hace una cárcel donde mete 60,000 de ellos,
Y entonces todos estos movimientos, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, Biden y su camarilla de radicales de izquierda, que se están violando ¿los derechos de quién? Nunca abrieron su boca para hablar de las mujeres violadas, de los jóvenes secuestrados, de cómo tuvieron un país esclavo y ahora llega un hombre que espero que nunca pierda el norte de lo que Dios quiere en su vida y que el humo no se vaya a las cabezas, hay que orar por él. Luego, con la gracia y sin negar su fe y sin negar su creencia en la palabra y en la sinceridad de Dios, Bukele entonces le hace frente a todo esto, y Biden y los supuestos amantes de la democracia del mundo le caen encima y empiezan a abogar por los derechos de estos diablos, de estos demonios de la mara, de estos corrompidos. Y esto es lo que enfurece la ira de Dios contra esta hipocresía. Y entonces te ves que cuando gobiernan los justos, cuando la gente temerosa de Dios, que no está vendida, toman el control y dan la gloria a Dios, se endereza porque hay que tomar medidas. Entonces, tienes por ahí ahora el triunfo de Javier Milei en Argentina. Por un montón de años, los kirchneres y un montón de peronistas han saqueado el país, han hecho lo que le da la gana, han destruido la virtud de la sinceridad de ese pueblo, se han robado hasta los clavos de la cruz y la cruz hubiera estado en Buenos Aires. Marchas y marchas y marchas y robos y cuanta cosa hay reglamentada bajo un régimen de izquierda comunista. Llega Javier Milei, toma el poder, llega diciéndole que va a acabar con los disturbios en las calles, que tienen derecho a protestar, pero que no pueden seguir haciendo lo que da la gana. Lo que pasa aquí con los amados estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que el gobierno le tolera, que paralicen el tránsito los días que les da la gana, que quemen, destruyan y hagan lo que da la gana, porque son nuestros amados estudiantes de la casa, que ya no tienen ni la mitad de los estudiantes que siguen exigiendo el mismo presupuesto. Yo lo cerraría. Y que los estudiantes se vayan a universidades donde los eduquen y no los estén indoctrinando por estos radicales de Marx y Engels y Sodoma y Gomorra. Entonces uno está viendo esto, entonces ve a Javier Milei ahí, ve a Bukele por acá, y entonces ve usted en Estados Unidos, llega por 4 años un político, un hombre comerciante llamado Trump, y siempre desde que el tipo nadie le daba 1% de ganar. No voy a exonerarlo de sus estupideces con los twitters y con su boca, que a veces mete la pata, pero hizo lo que ningún político se había atrevido a hacer. La razón es, usted tiene un corrupto, Bob Menéndez, que está acusado de un montón de delitos, y claro, hasta que se le pruebe es inocente, pero ese tipo está en el Senado, en una de las comisiones más poderosas, y así un presidente como lo era William Jefferson Clinton, que era un enfermo sexual, y un individuo en esa calidad, no, le hicieron un juicio y los demócratas lo escondieron. Y luego usted lleva y encuentra usted, mis amados, que Obama deportó más gente que ninguno otro, y entonces lo ponen como la esperanza de los inmigrantes. Trump gana unas elecciones por permiso de Dios. Se montaron en el tren de la victoria cientos de pastores. Hizo lo que ninguno otro había atrevido a hacer. Le habían prometido George Bush, William Jefferson Clinton, Bush padre, le habían prometido todo esto, le habían prometido Obama, todo le habían prometido a Israel, que iban a poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y el único que lo hizo fue Reagan. Pero ahora, si usted se da cuenta, el gobierno demoniocrático de Joseph Biden está infiltrado de enemigos de Israel y enemigos del cristianismo y enemigos de la moral y de la familia, de las instituciones verdaderas y del cristianismo. Están persiguiendo a las iglesias católicas, están persiguiendo a los cristianos que van a defender sus hijos ante el indoctrinamiento de un gobierno deplorable e infiltrado por todo lo más bajo de todos los tiempos en Estados Unidos. Biden se ha convertido en el ídolo de los pedófilos.
se ha convertido en el campeón de Sodoma y Gomorra, promoviendo la doctrina de ideología de género, promoviendo la castración, el cambio de sexo de nuestros niños, el endoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas, y criminalizando a los cristianos que van a protestar por sus derechos de tener control sobre lo que se indoctrina, porque no enviamos a nuestros hijos a la escuela para que ningún gobierno los indoctrine, sino el derecho nuestro. Entonces, eso es lo que tenemos. Se ha arrestado a curas y monjas que van a meditar frente a una clínica de aborto. Se están persiguiendo a pastores y a líderes y a cristianos y a padres que van a los tribunales, y orden de la Casa Blanca de Biden ha sido a Garland, el ministro de Justicia, que le digan al FBI que persiga como terroristas domésticos a los padres que van a las juntas escolares a pedir que se dejen de indoctrinar y de llevar los niños a convertirlos en fenómenos sexuales, castrando a los niños, metiéndole testosterona a las niñas, cortándole y castrándole sus senos y convertirlos en unos candidatos para el suicidio, y estos depravados que están gobernando el país están destruyendo todo. Pero entonces se comienza una campaña. Este tipo hay que pararlo. El tipo empieza a luchar para que se defienda la integridad de la nación ante hordas que están trayendo de China fentanol, y 80,000 jóvenes han muerto con esto. Entonces tenemos en México los carteles de las drogas matando a nuestros hijos y no se atreven a tocarlos. Entonces tenemos en el área del Mar Rojo los hutus, los adeptos y los seguidores de Irán, islámicos radicales, atacando los barcos que van pasando por ahí, mandando misiles desde diferentes partes de Hezbollah a las bases militares nuestras que están en Irak y que están en algunas partes de Siria, y no hay respuesta. Cometen el disparate terrible de desalojar totalmente Afganistán, llevándose todas las tropas combativas, dejando todos los aviones, los tanques, las municiones, y dejando varado a todos los que nos fueron fiel, y han creado un caos donde las mujeres están siendo maltratadas, abusadas. Lo que está pasando en Afganistán es culpa de la condición mental y de lo que está haciendo este hombre con un gobierno demoniocrático infiltrado, de tal manera que su personal le hace una protesta en la Casa Blanca al frente por la noche, porque tiene él que quitarle el apoyo a Israel y tiene él que darle el apoyo a Hamas. Entonces, eso quiere decir que su gobierno está infiltrado. Están infiltrados. Entonces usted tiene gente en el Congreso que viene de países islámicos donde no se permite ni hablar nada que vaya contra Obama, que vaya contra Mahoma o Alá o lo que dierte de la cuenta, y vienen aquí a mentir y a provocar, y a todo, y en Nueva York tapando el tránsito todas las viernes en la mañana harán lo mismo, y haciendo protestas y presionando gente que llegó aquí sin nada, se han adueñado del sistema, lo han utilizado, y no hay nada. No hay nada que los detenga. Entonces, se hace una campaña, ¿verdad?, que dice cosas que no debe decir. Yo tengo que decir la verdad. Pero metió mano y empezó a bregar con muchos problemas que nadie se atrevió a bregar. Y especialmente lo de Israel, reveló a toda esta gente. Le dijo a Israel que tenían derecho de tener las alturas de Golán para su seguridad. Pasó y cumplió lo que Obama, ni ninguno, ni George Bush, padre, ni hijo, ni William Jefferson Clinton, puso la embajada en Israel. Sacó de 1 millón de presupuesto para promover la doctrina LGBTQ con una oficina directamente bajo Obama en la Casa Blanca. Le quitó el dinero a las Naciones Unidas para mandar a matar niños en diferentes partes del mundo. Empezó a controlar esos millones de dólares para Planned Parenthood para matar niños. Puso jueces en el Tribunal Supremo que balancearon el tribunal, que era controlado por liberales radicales de izquierda del Partido Democrático. Ese tipo hay que pararlo. Que todo el mundo sabemos que lo vil del mundo escogido para avergonzar a los sabios. Yo no me cansé, sinceramente. Lo han acusado
y lo tienen envuelto en cuanta cosa hay. Entonces se inventaron todo planificado. Vamos a usar la palabra insurrección, y la vamos a usar. Y vamos entonces a buscar cómo legalmente, oye, pues ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué no lo dejan que se postule? Y si Dios no lo quiere, que Dios lo vomite. Pero yo me resisto a este engaño, a esta conspiración para robarse las próximas elecciones, controlando la prensa, controlando a Time Magazine, controlando a New York Times, al Boston Globe, controlando a Washington Post, controlando a CNN, controlando a NBC, CBS y controlando organizaciones de medios como son las bases de todas estas cosas cibernéticas, escondiendo los pecados y las inmoralidades de este gobierno, de Biden y su hijo, tratando de tapar el cielo con la mano. Hay una cosa que yo no me puedo quedar callado. Este hombre, ¿por qué? Si vamos a hablar de inmoralidad, bastantes inmoralidades hizo, no solamente antes, sino durante su presidencia. Y yo, por el respeto a muchos de los que hay aquí, no voy a desrayarle la inmoralidad de William Jefferson Clinton durante el escándalo de Mónica Lewinsky, lo que hacía en su oficina mientras hablaba con gobernantes del mundo. Pero eso había que perdonarlo. Este es el comeback kid. Entonces planifica destruir a este hombre. Y yo le digo, mire, si Dios no lo quiere ahí, Dios le habla al pueblo y lo saca. Por ese el miedo. Porque mire cómo es un comunismo subliminal, enchapado. En Nueva York nos quieren quitar las estufas de gas. Nos quieren en toda la nación atragantar los carros eléctricos. Ayer en el estado de Maine hubo una cuestión radical que se fue la luz, la energía y cientos de carros eléctricos miles de carros eléctricos no podían funcionar. ¿Cuál es la manía? Es controlarnos. Nos quieren decir si usamos gas o no. Nos quieren obligar a usar los carros que le da la gana a Biden y a su partida de gente que está condicionando para controlar nuestra mente. Nos quieren indoctrinar a nuestros hijos en las escuelas en contra de nuestra voluntad. Quieren callar la voz de la iglesia. Quieren perseguir a los monjas, a los curas y a los pastores. Y luego quieren mandarnos a todo, que digamos hasta lo que comamos lo que ellos les dé la gana. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Quieren eliminar hasta los carros con gasolina. Yo hablaba con alguien, siendo la energía nuclear una de las más baratas del mundo, quieren ponerlo de ellos. Todo es controlarnos, hermano. La libertad no se pierde de la noche a la mañana. La libertad se pierde poco a poco. Y cuando los gobernantes de una nación quieren controlar hasta a tus hijos, eso es Hitler, eso es Mussolini, eso es Mao Zedong, eso es Fidel Castro. No somos exentos. No podemos dejar que el gobierno endoctrine a nuestros hijos. No podemos dejar que nos digan qué clase de carros queremos usar. Yo me crié con una madre que me enseñó que no me dejara ser esclavo de ningún gobierno. Yo no le digo a usted que no coja ayuda de cupones si lo necesita. Pero mientras menos usted le coja de un gobierno, más libre usted es. Entonces llega un Javier Milián y lo dijo que iba a hacer lo que iba a hacer. No lleva 10 días en el poder y ya las turbas peronistas, comunistas, están en las calles alborotados. Hermano, el pueblo se está dando cuenta. Aquí están jugando con nosotros. Llegan aquí los políticos y hacen alianzas para engañarnos. Y dicen, no, nosotros no somos los buenos. Y aprovecharse de la frustración que hay en Puerto Rico. Y si Puerto Rico no se da cuenta, dice, aquí no puede pasar. Bueno, así decía Cuba. Así decía China. Sí, señora. Así decía Italia. Así decía Alemania. Probar los espíritus son de Dios o no. Entonces, ¿cuál es la manía? Pues hay que callar a este hombre. Hay que destruirlo. Entonces empiezan a usar el lenguaje. Es como lo mismo de la GTLQ. Crear un lenguaje para endiosar y poner como una raza en una condición, una especie en estado de extinción, para que si mataron, que asesinan a un homosexual, eso es una muerte terrible. Asesinan a un trabajador, un anciano, eso no es un crimen de odio.
Sí, crear una especie, como en especie de extinción, y el que mate un transgénero, el que mate un homosexual, una lesbiana, eso es un crimen por encima. El que mate a quien mate, toda la vida vale. Usan un término como All Black Lives Matter. Y entonces tú no puedes decir All Lives Matter. La vida de un negro vale la misma que de un blanco. La vida de un homosexual vale igual que la vida de un heterosexual. ¿Por qué hay que poner leyes especiales para proteger la situación de uno y los demás somos espectadores? ¿No se dan cuenta que estos demoniocráticos, con unos estúpidos, ignorantes republicanos peleando entre ellos mismos, y una iglesia dividida interiormente, donde en ciudades como Nueva York hay reverendos y reverendas que son más demoniocráticos y más republicanos que lo que deben ser hombres de Dios? Entonces, yo ya estoy harto de ver esto. Entonces ahora se inventaron la palabra insurrección, y la llevaban toda ahora, hay que eliminarlo. ¿Cuál es el miedo? Ahora hay que eliminarlo de la papeleta, de Colorado y de 14 estados más, y hay que coger a este hombre. What is the fear? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, tienen un Bob Meléndez que alegadamente con lo que tienen contra él es un corrupto. Tienen un enfermo como lo ha sido presidente William Jefferson Clinton. Otro loco que tenían que era John F. Kennedy, que nos involucró en la guerra de Vietnam a petición del Papa de Roma, y todo eso lo ocultan. Que hizo pactos con la mafia para tumbar el gobierno de Cuba, y que hizo barbaridades antes de que lo mataran. Y que muchos sabemos que no fue Cuba, que no fue la CIA, que se cree que fue la mafia por las cosas que le violentó sus pactos secretos con la mafia. Se habla de robo. Nuestros compatriotas norteamericanos, esta no es la única vez. En 1960 los Kennedy se robaron la elección. Note las maquinarias políticas que habían de Daley en Chicago, y entonces la maquinaria política de Tammany Hall, demoniocrática en Nueva York. Estados Unidos no es perfecto. Entonces ahora quieren criminalizar a Israel. Y si vamos a ver la historia, veremos a ver quién ha matado más civiles en una guerra que quién, y cómo se quedan callados. En esta noche yo he tenido que hablar, hermano. Sí, Señor. La capellana de allá, de Ángela, me escribe, dice: saludos, el obispo Ángel Núñez narra en una entrevista que le hicieron cómo estuvo en una conferencia en Francia de planes y ofrecimientos de musulmanes que desean destruir Israel. Si quiere le envío, envíemela. P.O. Box, Jorge Raspi, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. No me voy a callar. ¿Por qué el miedo? Porque quieren seguir castrando los nenes y las nenas, quieren seguir metiéndole testosterona a las niñas y hormona a los varones, cortando el órgano sexual y arrancando de los senos niños enfermos. Presidente de esta nación, te debes avergonzar y tú debes renunciar. ¿Dónde está la voz de la iglesia? No. ¿Dónde está la voz de la iglesia? Desde Maracaibo, Estado Zulia, Rubén Valero nos está oyendo. No, Pastor Dani Rodríguez, representante en el área de Nueva York. Dios te bendiga, Dani. Y sigue la gente uniéndose. ¿Cuál es el miedo? Lo quieren borrar de la candidatura en 14 estados. Con cortes supremas cargados de demoniocráticos, de jueces infiltrados posiblemente con el dinero de George Soros. Nadie se atreve a hablar. Mira, a mí no me importa ya nada. Yo voy camino a la Nueva Canaán. Yo estoy con lo que dice Micaías. No me importa, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que tenga que hablar. No podemos entregar nuestros niños, no podemos entregar el futuro de esto. No puede esta gente quedarse en el poder. Están llevando a la nación a una destrucción socialista, comunista, atea, sin Dios y sin esperanza. Que ponga a Dios personas que, aunque sean pecadores, tengan el respeto y tengan el temor de Dios. Entonces, yo voy a hacer mi viajecito a Argentina. Yo quiero conocer a Javier Meleá.
quiero apoyarlo. No he vuelto a El Salvador en muchos años. Me gustaría conocer personalmente a Bukele y orar por él para que el humo no se le vaya a la cabeza y que Dios lo guarde. Y me gustaría preguntar dónde están los ministros, pastores y pastoras que no salían de Casablanca. Aquellos que le envían el ojo y el hombre ahora está en el piso. ¿Por qué le sacan el cuerpo? Búsquenlo. ¿Cuál es el miedo que le tienen a Biden? Que Biden le tiene que los demonios cráticos de Biden le tienen a Trump. 90 y pico de acusaciones. Ahora lo quieren borrar con una palabra insurrección. Todo estaba planificado, hermano. Desde que ese hombre ganó la elección en 2016, esta gente, la Hillary Clinton y toda esta gente, no han querido vivir la realidad que a su tiempo ha llegado. ¿Hasta cuándo habrá de dormir la iglesia? Claro que queremos avivamiento, pero déjeme decirle que los avivamientos tienen repercusiones políticas también. Quiero terminar con esto. 1800 y pico, la Revolución Francesa tomó y llevó hacia la destrucción los valores morales de Francia. 40 años la institución del matrimonio, tal como ha pasado bajo los gobiernos demoniocráticos y los jueces del Tribunal Supremo corrompidos con mentiras, que llevaron la nación a sacar la Biblia de las escuelas, sacar la oración de las escuelas, a justificar el matrimonio aberrante de la corrupción de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y ahora la fobia de la transfobia, de locos diciendo que son animales o hombres viviendo en cuerpo de mujeres, mujeres en cuerpo de hombres, o jirafas o serpientes, locos totalmente y justificados por el sistema y por pseudocientíficos y psicólogos y psiquiatras que están más locos que una cabra. Alguien tiene que decirlo. Juan el Bautista gritó en el desierto. Juan el Bautista trajo mensaje y le dijo a Herodes: tu mujer que tiene no es tuya, es de tu hermano. Tú eres una zorra, tú eres una zorra, tú eres una serpiente. Entonces, tenemos que orar, hermano, sí. Y entonces Inglaterra iba por el mismo 1800 y pico. Después de la Revolución Francesa, Inglaterra iba por el mismo camino. Y entonces surgió un Wesley en Londres, que había ido a Estados Unidos y se convirtió después, porque hay gente predicando en altares que nunca se han convertido, y Wesley era uno de los hermanos Wesley. Vinieron a Estados Unidos y en el avivamiento se convirtieron. Cuando volvieron a la iglesia anglicana, los botaron de la iglesia porque no resistían la palabra del cambio en su vida. Y empezó a predicar en las calles. La mujer misma se le rebeló, lo trató de destruir, lo difamó, pero el hombre siguió firmemente para adelante, con que el diablo usó a su propia esposa para calumniarlo, tratar de desanimarlo, le rompía la Biblia, pero esa fue la primera biografía que yo leí, me inspiró tanto y me preparó para tantas cosas en la vida. Y por el otro lado, George Whitefield, un calvinista, pero convertido, sabio. Entre esos dos hombres detuvieron que Inglaterra cayera en otra revolución devastadora y cambió el escenario político, los derechos de los niños que eran explotados en los trabajos 18 horas, 20 horas trabajando. Todo, cuando hay un avivamiento, no solamente hay milagros, no solamente hay sanidades, no solamente hay conversiones, hay cambios en las leyes, hay cambios en la política, hay cambios en la sociedad, hay cambios en las estructuras de todo lo que es la sociedad. Un avivamiento no solo se manifiesta con milagros y señales y conversiones, sus repercusiones cambian las estructuras y desafían las tinieblas con la verdad. Hasta aquí esta noche. Que Dios le bendiga. Ojalá que nuestros ojos sean abiertos. En este año que viene es un tiempo para elecciones. Oremos que Dios limpie a estos perversos y que lleguen hombres y mujeres que, aunque no sean predicadores o santos, sean como Winston Churchill. No era muy religioso, pero él se cumple en Winston Churchill. Se cumple en Trump lo que dice la Biblia, que hay justos que tienen obras de impíos que tienen obras de justos. Padre, habla al pueblo.
Usa lo que aquí he dicho, que venga de tu parte, Señor. Despierta los altares de hombres y mujeres que no se entreguen ciegos incondicionalmente a estos perversos que quieren controlar el mundo. En el nombre de Jesús, sana, salva, perdona, y que tu gloria se manifieste en todos estos días. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Capellana Ángela Cruz, Dios te bendiga. El Señor me dice aquí, hicieron como, vuelvo y repito lo que dice la capellana. El obispo Ángel Núñez narra en una entrevista que le hicieron cómo estuvo en una conferencia en Francia, donde planes y ofrecimientos de musulmanes que desean destruir a Israel se la envío. Sí, envíemela. En la entrevista él está radicado, ahí está. Pastor Dani, Dios te bendiga. Miriam Rivera, te bendiga. Sonia Namí Morales, Cartagena, Edward Félix Acosta, Iber Colón, Margarita Negrón, Rubén Valero de allá de Maracaibo. Esto es increíble, toda esta gente está aquí. Ángel Lacén Bonilla. Ángel, Dios te bendiga. Yo me imagino que estás allá en ¿cómo se llama? En Loíza. Yo soy adoptivo de Loíza porque yo soy negro descendiente, por un lado, africanos que llegaron esclavos por mi bisabuela, y descendiente de alemanes y de judíos, pero soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. No soy perfecto. Jeremías Bolaño, Dios te bendiga. Naya, te recuerda todas aquellas noches que nos arriesgamos la vida y hoy vemos el fruto. Y oremos para que Bukele no se le vaya el humo a la cabeza y que se mantenga firme y mantenga su firmeza en su fe en Dios. Dios te bendiga, Jeremías, a tu esposa, a toda la asamblea de Dios, ¿cómo se llama? Al indio Amaya, a Panameño, a todos los que estaban con nosotros en aquella 1980. Nunca me olvido el aprecio. Dios los bendiga a todos. Es una generación, yo no he vuelto más a El Salvador. Bueno, sí, durante la pandemia sí pude ir a Cara Sucia, pero no paré, salí y salí del país. Alberto Ramírez, Luz López, Norma González, Ángel Maciel. Qué honra tener a un hombre como este, un diplomático de Dios, un obispo, un mediador. Le tengo grande estima. Dios te bendiga, Ángel. Oro por tu salud. Que Dios te dé mucha salud, te dé muchos años de vida, porque tú estarás aquí mucho después que yo me vaya. Norma González, José Pérez, no sé dónde es, José Pérez desde New Jersey. Esos días me estaban viendo en Italia. Tengo mi gente allá en Chile. Acabaron de derrotar ese intento de este otro emisario de Satanás, que han habido 2 intentos de quitar la Constitución. Jesús Pérez nos escribe de Lower East Side. Miren lo que dice aquí. Le han quitado la autoridad a los policías y se la han entregado a los delincuentes. Yo trabajo por el área de Lower East Side. Deben ustedes abrir sus ojos. Ese cabildo, esa asamblea municipal de Nueva York está controlada por radicales comunistas, libertinajes, y no he terminado. Mañana voy a hablar de cómo se habla de insurrección, una vara para medir a uno y una vara para medir a Trump y a los cristianos y a los que abogamos por la ley y el orden, y una vara para medir a los revolucionarios, a los rebeldes, a los criminales que le están dando todo el poder. Mañana vengo con eso. Mañana. Cerramos la semana de esa forma, si Dios así lo permite. Dame García Hernández también. José Pérez, tú sabes que esto es la verdad, esa ley que quieren, el alcalde de Erecano ha dicho que la va a vetar, pero el problema es que la inacción, el descuido, la apatía de los cristianos y de la ciudadanía ha dejado que la Asamblea Municipal de Nueva York sea un refugio de radicales, de anticristianos, de gente que, le hacen, cuando quieren destruir a alguien acá, buscan ayuda y tratan de chantajear los medios es una cosa diabólica lo que ustedes tienen allí en el municipio. Pobre alcalde, Erika, pobrecito, me da pena con él. Tengo que ir un día a orar por él.
José Pérez, you tell me the truth. Me han quitado la autoridad de la policía. Hay que volver de nuevo a parar la gente. Yo acabo de venir de Nueva York y apesta pura marihuana. La vergüenza, esa no es la ciudad que yo me crié. Con toda la pandilla, que lo único que había antes era poquito de esa tierra, pero no era legalizada. Y a nosotros nos enseñaban a no usarla. Ahora esas leyes municipales han destruido la moral de la ciudad. Nueva York es una sociedad camino a la destrucción. Oremos para que Dios haga algo, pero el resto tenemos que hacerlo nosotros. Dios les bendiga. Recuerde, si quiere escribir, puede escribir a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Dios le bendiga grandemente. Alberto Ramírez, Dios te bendiga. Hay mucha gente aquí. Sí, hay muchas cosas. Luis López, Jeremías, bueno, ya toda esta gente. Danny, God bless you. Have a good night's rest. Estaremos, si Dios lo permite, aquí mañana, a menos que no haya un cambio, pero si mañana veremos que let each day bring its trae sus afanes. Dios le bendiga. No confíe, pero Dios va a hacer algo, hermano. Ya ustedes saben, no quiero repetirle lo que Dios me reveló que va a pasar en Nueva York, porque a que mucho se le da, mucho se le espera. Y todo lo que Dios me reveló en la visita la semana del 4 de julio de 1900, del 2020, se recuerda, del 2020, con Dani Rodríguez a mi lado y todos ustedes, y Dios, las inundaciones, la violencia, la que iba a arropar a Nueva York. Y viene un juicio terrible para Nueva York. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. Good evening. Have a good night, ¿ok? Tranquilo. Algo bueno viene también, pero tenemos que pelear la batalla. Por eso tengo ese retrato allá atrás, mírenlo. El ángel, Jacob peleando con el ángel. Esto no es un guiso así mágico. Esto es que pelear la batalla y pelear la bendición. Dios le bendiga a todos. Pasen una buena noche. Y a mi iglesia, a la pastora, el pastor, pues lo veré el domingo. Y que Dios los guarde. Dios le bendiga grandemente.